Señoras y señores, muchas gracias por vernos en Club de Prensa, el programa que el Club de Prensa PIC Santander tiene en esta casa, Televisión Popular, y que además hace y emite desde uno de los mejores sitios paradisíacos de Santander, como es el Gran Hotel Sardinero, la sede del club. A Hotel Sardinero, ahora que acabamos de entregar el tercer premio PIC a los valores humanos, a la memoria, 20 años de fallecimiento de un hombre de grandes valores, Peru Zavalla, les queremos dar también el agradecimiento por todo el apoyo que a lo largo de todo este año 2017 nos han venido dando. Estamos emitiendo este programa de hoy, que pasaré a presentarles de inmediato, a través de Facebook Live, el diario Cantabria.es. Ahí nos tienen. Hoy es un programa para mí especial, no solamente porque comparto mucho de mi trabajo con los invitados, sino porque es una oportunidad que tengo de reivindicar la figura, yo creo que conocida, pero no valorada del todo, la figura de lo que son los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Cantabria, que representa, la misma palabra lo dice, a los portavoces, a los capitanes, capitanas de esos partidos políticos que hemos votado y que nos representan en el Parlamento de Cantabria. Vaya por delante, pues, este reconocimiento a esa figura y que la vayamos dando la importancia que tiene, es mucha, tanta que hoy hacemos un programa, el primero, el único que se hace en Cantabria, antes de que esta semana se pueda aplicar el 155 a Cataluña o no. Contamos con ellos y precisamente con ellos para hablar del problema catalán, cómo se ve desde Cataluña. Tenemos a todos los portavoces del Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández, del Partido Popular. Íñigo, bienvenido. Muy buenas. Bueno, yo en mi caso vengo de sustitución del portavoz. Como diputado. Sí, encantado además de estar con vosotros. Pedro José Hernando, para los amigos, bienvenido. Encantado, muchas gracias por haberme invitado y yo creo que va a ser una buena oportunidad para compartir ideas. Programa difícil, ya lo verá usted. Víctor Casal, del Partido Socialista, bienvenido igualmente. Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros debutando en esta mesa redonda del PIC, el Club de Prensa. Volverá usted más. Verónica Ordóñez, de Podemos. Hola, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Está usted en su casa, igual que el resto. Rubén Gómez, de Ciudadanos. Muy buenas, Miguel, encantado de estar aquí, aunque si me permites 10 segundos solamente para decirte, en primer lugar, que os agradezco la invitación, faltaría más, pero que a tenor de la introducción que has hecho, sí me gustaría recalcar que no estamos aquí representados todos los portavoces. De hecho, estoy de acuerdo contigo en lo necesario que es ensalzar esa figura, pero creo que le hace poco favor precisamente que entre nosotros se encuentre una persona que no representa a un partido político que ha sido votado en las elecciones y que tampoco es portavoz. Dicho lo cual, los 10 segundos no suma para el programa es Cataluña. Antes de presentar al último portavoz, Juan Ramón Carrancio, bienvenido también. Muchas gracias. Lo que les voy a pedir, y además lo van a ver porque mi faceta es moderar y que todos ustedes hablen al mismo tiempo y aporten sus ideas, que nos centremos en Cataluña. Difícil papel, pero ya verán cómo lo conseguimos entre todos y si no, con el permiso y la democracia que impera en esto, lo haremos valer dentro del programa. Una primera pregunta y vamos ya por orden, empezando por Íñigo. ¿Cómo ven ustedes la situación de Cataluña desde Cantabria? Un primer minuto para cada uno, dando esa opinión general del problema catalán, visto desde Cataluña o visto desde donde ustedes quieran, porque el problema catalán es el problema catalán. Bueno, probablemente desde Cantabria lo vemos con más tranquilidad, más sosiego y menos dramatismo que lo que están viviendo los catalanes estos días, que yo creo que han entrado en un espacio de muchísima más crispación, de muchísimo más enfrentamiento y de más tensión entre la propia sociedad catalana. Yo creo que hay muchos motivos para estar muy preocupados todos los españoles y en particular los catalanes, porque un modelo de convivencia, de vivir, un modelo económico y social que ha funcionado tan extraordinariamente como Cataluña ha funcionado a lo largo de tanto tiempo, pues se ve amenazado y puede hasta quebrarse. Y creo que hay motivo para estar preocupado dada la situación. Pedro Hernando, su visión, por favor. Bueno, pues que estamos ante un problema real de legalidad y constitucionalidad. Hay que cumplir las leyes, hay que cumplir con la Constitución, eso es obligatorio para todos. Pero yo creo que Cataluña nos está demostrando un gran fracaso de los políticos en los últimos 10 años de la historia de España. Hay que dejarlo claro, hay que dejarlo encima de la mesa. Y que los modelos se agotan y que los modelos hay que cambiarlos. Y que hay que sentarnos porque si no tenemos un riesgo de ruptura del Estado. Y que ahora mismo yo creo que los ciudadanos de Cantabria, igual que el resto de los ciudadanos de España,
dentro de esa legalidad y esa constitucionalidad, ven que no hay alternativas, ven que tenemos mesas vacías, ven que nos faltan modelos nuevos hacia los que ir, y eso es muy grave, porque ahí sí que estamos hablando. En el 81 hablamos de un golpe de Estado en democracia, ahora mismo estamos hablando de una grave crisis del Estado, que ya no es una cuestión de democracia, sino de organización territorial, y eso hay que darle respuesta. Qué bien están cumpliendo con el primer minuto inicial. Víctor Casal. Voy a intentar seguir en esa línea. No, la verdad es que el problema catalán sabemos que tiene unos antecedentes claros, que no son muy recientes, vienen de la época del 2006, cuando el Partido Popular llevó al Constitucional el Estatuto de Autonomía catalán, pero sí que la situación actual tiene unos responsables claros, que son los actuales gobernantes de la Generalitat. Unas personas que han llevado al Parlamento una ley de transitoriedad totalmente fuera de las normas propias de la comunidad autónoma catalana, fuera de su estatuto, pero también de la Constitución española, generando un problema importante dentro de la sociedad, sin ningún tipo de motivo ni necesidad, y está generando un clima de conflicto social real, cuando, como digo, no habría ningún tipo de necesidad de llegar a este modelo. Sí que es verdad que lo que ha dicho Pedro Hernando, llevamos 40 años con una Constitución consolidada, ha funcionado muy bien, pero en estos 40 años ya está pidiendo que empecemos con una reforma, y creo que va siendo hora de que la abordemos. Verónica Ordóñez. Nosotros también creemos que esto ha sido un fracaso de la política, porque tenemos en los dos ejes dos partidos extremadamente irresponsables. Por un lado, los herederos de CiU, ¿no?, aquellos del 3%, que a través de este tipo de procesos en cierto modo intentan callar pues lo que huele debajo de sus camas, pero por el otro lado también tenemos al señor Mariano Rajoy del partido de las cajas B y de los sobres, que se ha negado a negociar en un Estado democrático como es el nuestro, y que, como bien ha dicho Víctor Casal, llevó el estatuto constitucional, siendo este el primer paso para este proceso que ha culminado de esta manera. Nosotros, como sabéis, no estamos de acuerdo para nada ni en la declaración unilateral de independencia, pero tampoco estamos de acuerdo con la respuesta que está dando el Estado a esta situación. ¿Y por qué? Porque no debemos analizar, yo creo, uno de los mayores problemas que se están cometiendo desde la política es analizar el tema de Cataluña simplemente en términos jurídicos. Creo que todos tenemos claro de que la ley es la ley y que lo que está pasando es inconstitucional y es una ilegalidad, pero es que hay que entender que el problema de Cataluña, además de un problema jurídico, es un problema sociopolítico, y o empezamos a hablar y a dar respuestas desde el plano sociopolítico o no vamos a llegar a ningún lado. Déjelo ahí por ahora, ¿eh? Me lo ha pedido usted, vamos a dosificarlo. Eso es. Rubén Gómez. Pues yo creo que lo que está claro es que en Cataluña lo que ha habido es un golpe a la democracia dado desde las propias instituciones, desde el Govern, desde el Parlament, que ha vulnerado los derechos y las libertades de todos los catalanes, de todos los españoles, de la oposición que les representaba, a la que han coartado sus capacidades, se han saltado la Constitución, se han saltado las propias leyes, el propio Estatut de Cataluña, y como digo, lo que ha habido es un golpe a la democracia. Podemos hablar de que ambas partes, tanto desde el Gobierno Nacional como desde el Gobierno de la Generalitat, se han cometido errores, pero lo que es indudable es que solo una de las dos se ha situado fuera de la ley, y a partir de ahí lo que hay que hacer es restituir la ley, la Constitución, volver a ese marco democrático que todos nos hemos dado, y a partir de ahí se podrá tener diálogo. Pero previamente, fuera de la ley, no hay democracia, no hay diálogo y no hay respeto. Y sin respeto, y sin ese respeto de la ley, también, valga la redundancia, evidentemente no se puede plantear absolutamente nada. Vamos a terminar este primer minuto, muy bien además llevado hasta ahora, de opinión general sobre la situación de Cataluña, con Juan Ramón Carrancio. Un minuto también sobre Cataluña. Bueno, yo creo que parece ser que estamos todos de acuerdo en que el problema es grave y que el problema, los culpables, vienen siempre del ámbito político. Por un lado están los nacionalistas, que son los que en realidad han creado el problema, no debemos olvidar eso. Y por otro lado está, digamos, los no nacionalistas que han ayudado a que el problema aumente. Está Podemos, que en muchas ocasiones se ha comportado como un cómplice de los nacionalistas. Hoy Carolina Descansa lo ha dejado muy claro por la mañana. El PSOE con su indefinición y su pelea entre el PSC y el Partido Nacional también tienen ahora mismo problemas de indefinición graves. Ciudadanos, que ha estado jugando al electoralismo, ha estado durante meses pidiendo que no se aplicara el 155, esperaba pescar votos en el caladero Convergencia de Unió, y se ve que ahora mismo ya se ha acabado ese asunto, y en cuanto estuvo reunido con Rajoy decide que sí, que el 155 sí. Y luego el Partido Popular, que ha dejado pudrirse el problema demasiado tiempo. Esto había que haber intervenido mucho antes.
Incluso ahora mismo andan con las dudas de si convoca elecciones el señor Puigdemont, pues decidir no aplicarle o si aplicarle. Hay que ser más serios. Ahí lo dejamos. Vamos a intentar durante el programa meter 3 o 4 preguntas que son de la máxima actualidad, porque este programa se está emitiendo, se está haciendo en una semana, en unos días claves para España, porque se puede aplicar el 155 y esta es la pregunta. ¿Había que aplicar el 155? ¿Están ustedes de acuerdo con la aplicación del 155? Y dentro de esta pregunta les dejaré responder, ya cada uno pide la palabra y vamos intercambiando. Si el señor Puigdemont al final adelanta elecciones, ¿hay que seguir aplicando el 155? Íñigo, empezamos por ti y vamos dando la palabra a quien quiera tomar. Bueno, yo creo que el desafío del presidente de la Generalitat está planteado y yo creo que eso justifica el 155. Ahora, el debate es si había que hacerlo ahora, si se podía haber hecho hace un mes o mes y medio, cuando se aprobaron las leyes de desconexión. Es decir, ahí sí que hay un debate donde todos los puntos de vista son válidos. Es decir, pero claro, estamos hablando de una herramienta muy delicada, que no se ha activado nunca y de consecuencias desconocidas. Vamos a dar un pequeño paso a Pedro, además, para esa delicadeza. Además, al principio del programa, usted lo tiene, don Pedro, lo tiene fácil porque nunca se ha visto en esta, y la complicación del 155. No, totalmente. Está claro que jurídicamente el 155 es muy complicado. Es más, las medidas que plantea el Gobierno han dado lugar a enormes debates y van a dar lugar a otros muchos más, porque hay medidas, vamos a ver, todos entendemos que ante la ruptura de la constitucionalidad hay que tomar decisiones y esas decisiones están previstas en la propia Constitución, que es lo que todos estamos diciendo que hay que cumplir. Eso es el 155. Ahora, el 155 puede tener muchas dimensiones. Yo, sinceramente, tengo serias dudas sobre algunas de las cuestiones del 155 y ya que estamos muy rápido, la voy a decir. Es decir, yo sobre la intervención en los medios de comunicación pública de Cataluña, yo tengo serias dudas de que eso sea constitucional. Vamos a verlo en el futuro, vamos a ver cómo se plantea. Si se plantean elecciones, esa es la segunda pregunta, muy rápidamente, si yo creo que habría que aplicar el 155, si se plantean elecciones en el Parlamento de Cataluña, significa que el señor Puigdemont acepta la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña y por lo tanto vuelve a la legalidad. Voy a dar paso ahora a Verónica, luego a Víctor, Rubén, Juanra, pero por ir resumiendo, Íñigo, 155 sí y si yo creo que no queda más remedio. Lo que pasa es que, claro, abre un camino y si delicado. Se anuncian elecciones, usted dice también que sí, depende o a mí me gustaría que esto se resolviera sin tener que aplicar el 155, pero igual no es posible. Pero no se ha igual no es posible. Verónica, luego Víctor te doy paso, Rubén y Juanra. Que el 155 es una herramienta que está en la Constitución es una cuestión obvia, pero no todo lo que nos permiten hacer las leyes tenemos por qué hacerlo. Entonces, para mí, para nosotros, para nuestra organización, la aplicación del 155 es un error político táctico espectacular. ¿Por qué? Porque supone que el Partido Popular, que tiene una representatividad, bueno, primero rompe con el consenso de la transición, que todos sabemos que uno de los fundamentos que tuvo fue la reinstauración de la Generalitat. Entonces, esta cuestión en concreto ya rompe con lo que todos sabíamos. No ha sido el PP el que ha roto eso. No voy a romper una lanza en favor del Partido Popular, pero de hecho eso va a pasar. Eso va a pasar y todos sabemos que lo que está pasando con Cataluña realmente responde, y si queréis luego entramos en ello, en un proceso en el que el marco de la transición, el marco del régimen del 78 está quebrándose, no solo en la parte territorial sino en otros aspectos. Pero bueno, estamos ahora en la cuestión de Cataluña. Víctor, hemos cogido solo un segundo más. Es un error táctico porque incluso las encuestas nos están diciendo que el hecho de que después del 155 se vayan a convocar elecciones, el mapa y el panorama político lo vamos a tener igual. Entonces, antes o después, la decisión no va a pasar por la aplicación de una herramienta jurídica, sino por el diálogo y la toma de medidas políticas y sociales que hagan que la gente de Cataluña quiera seguir siendo española como nosotros queremos que lo sea. Estoy totalmente de acuerdo. Se aprovecha usted de una mujer con tanto portavoz. Le ha dado 3 segundos más. Víctor. Bien, yo creo que todavía hay margen para no aplicar este 155, o al menos no culminarlo, porque parece que la aplicación ya ha comenzado. Tenemos en breves horas el comienzo de la tramitación en el Senado, y también parece que va a comparecer allí el presidente de la Generalitat, con lo cual, acogiéndonos a lo que pone el texto, sí que está empezando a aplicarse. Ahora bien, si en esa comparecencia del presidente Puigdemont lo que hace es convocar o anunciar la convocatoria próxima de unas elecciones en Cataluña,
creo que deberían ser esas elecciones las que pararan la aplicación de este 155, porque es verdad, está en la Constitución, es una medida de defensa de nuestra propia legalidad, que Cataluña en su día también asumió y que como último recurso habría que aplicar, pero esperemos que sea un último recurso y que no haya que llegar a eso. Bueno. No, vamos a ver, es que no es una medida de defensa de nuestra propia legalidad, es una medida de defensa del autogobierno de Cataluña. Porque quien se ha cargado el autogobierno catalán ha sido el señor Puigdemont. El señor Puigdemont, la señora Forcadell, que se han saltado el Estatuto de Autonomía, que se han saltado la Constitución, que es la que establece esa autonomía, no solamente en Cataluña, sino en el resto de las comunidades autónomas. Es decir, eso es lo que ha ocurrido y a partir de ahí el 155 hay que aplicarle. Es que había que haberle aplicado antes. Porque el ejercicio de buenismo que se plantea de no, vamos a dialogar, vamos a esperar a que convoque elecciones, vamos a ver, estos señores han aprobado, saltándose a la torera, todas las normas democráticas en la propia oposición del Parlamento de Cataluña, están elegidos en las mismas elecciones que han salido elegidos ellos y con la misma legitimidad que han salido elegidos ellos, han aprobado una ley de desconexión, han aprobado una ley de referéndum que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal y las mantienen ahí activas y las mantienen allí, con lo cual dices, si convocan elecciones se deja de aplicar el 155, es que no las van a convocar porque tienen miedo a esas elecciones. Déjamelo, que me han dado otra pregunta que no estaba, no tengo guión, pero no estaba en el guión y le voy a hacer una pregunta, pero en cuanto Juan Ramón conteste 155 sí, no, y si se anuncian elecciones también sí o no. No, el 155 yo creo que no cabe duda, efectivamente tenía que haberse aplicado antes, tenía que haberse aplicado el Código Penal antes también a determinados actos. Y el asunto es que ahora hay partidos que tienen mucha prisa en convocar elecciones. Y yo pienso que hay que tomarse un periodo a través del 155 para normalizar las instituciones catalanas. No están normalizadas. Yo creo que todo el mundo tenemos claro que están muy contaminadas. Ir a unas elecciones con las instituciones así, a mí me parece que nos podemos encontrar con una situación más endemoniada todavía que la actual. Es una la aplicación práctica del 155 es imposible. Es imposible. Pensad en lo que supone, y ese es el grave problema, y ahí el gobierno está haciendo, yo creo que todos estos pasos de moderación está dando con mucha prudencia, porque es prácticamente imposible. Vosotros pensad lo que puede suponer ante 200.000 funcionarios catalanes la actitud pasiva ante la presión de la administración. Ya veremos a ver si luego son todos, ¿eh? No, pero da igual los que sean. Es decir, las cosas se pueden hacer. No digo que no se haga, digo que habrá que pensarlo en las consecuencias de hacerlo. Yo creo que está pensado, es decir, es que no había alternativa. Es que a mí me gustaría saber, Verónica, cuando dice, no, es que es un error político, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es el acierto? Pero dialogar con quién. Es dialogar con Hitler. Desde esta pregunta, ¿cree usted que Puigdemont, bien en el Parlamento o bien en el Senado, va a declarar así todo la independencia de Cataluña? Que hay una cuestión clara. Cuando le hace la pregunta el presidente del gobierno a Puigdemont, aclarándolo, vuelve a repetir lo mismo, y es incluso el fiscal general del Estado el que dice que no se ha declarado unilateralmente la independencia. Y a pesar de la opinión incluso del fiscal general del Estado, el Partido Popular decide dar un paso adelante y decirlo. A pesar de la opinión del fiscal general del Estado, y eso lo sabes igual que yo. Y por otro lado, lo que me parece muy grave es que en esta mesa haya personas que representan o no representan, según el caso, que llegan a hablar de aplicación del Código Penal. Porque lo que es muy fuerte también es decir que la cárcel es una herramienta política válida. Y no lo es. No lo es. Es que no se ha dicho eso. A ver, en la cárcel, metiendo personas en la cárcel, lo único que estás consiguiendo es generar héroes. Generar héroes y victimismos. Y no puede haber héroes ni en un lado ni en el otro, porque eso es lo que polariza la población. No se puede meter a la gente a la cárcel. ¿Crees que el señor Puigdemont va a declarar la independencia así todo? La misma pregunta, un poco que me contéis los... Sinceramente creo que no. Se ha iniciado un camino en el que él mismo no tiene vuelta atrás, pero asimismo tampoco tiene una salida declarando la independencia de Cataluña, porque se vería en una situación catastrófica para la propia comunidad a la que representa, o el Estado, República, como quieran llamarlo, si se independizara. Con lo cual creo que no, pero también quiero dejar una matización que también ha salido en esta conversación. Decir que la aplicación del 155, que es de facto la intervención por parte del Estado en una comunidad autónoma, es garantizar la autonomía de esa comunidad autónoma, es absurdo per se. No ha dicho garantizar, ha dicho en defensa. En defensa del autogobierno. Que no es lo mismo, ¿eh? Me da igual. O sea, poner autogobierno e intervención en la misma frase...
no es lo mismo. Para defender el autogobierno no habría que haber denunciado el estatuto. Vamos a ver si puedo hablar de un poquito, que yo tengo la sensación... Tengan ustedes en cuenta que nos están viendo muchas personas, nos están escuchando, que no quieren que futuricemos nosotros, pero sí quieren saber qué es lo que puede ocurrir. Por eso una opinión individual suya de si el señor Puigdemont va a declarar la independencia y todo, les interesa. Íñigo, yo quiero hablar muy rápido. Pedro, muy rápido. Es decir, si alguien recurrió a un estatuto en el año 2006, es porque alguien primero aprobó un estatuto. Y si un tribunal constitucional dijo que era inconstitucional, sería porque había medidas que eran inconstitucionales. Entonces, es decir, la historia arranca, es decir, el recurso es la consecuencia a algo que se aprobó primero, que se excedía del marco de la Constitución. Y este es el punto, a mi juicio, clave. Es decir, bien, que puedes entender que... Creo que hay ese planteamiento, que es un planteamiento... Si tú recurres un acto es porque ese acto se ha producido, Hay algo que es claro, el Tribunal Constitucional se excedió en sus funciones de legislador negativo. No, eso lo dices tú, yo no lo sé. Es mi opinión como jurista constitucional. No, yo no lo soy. No voy a seguir en eso. Voy a responder a la pregunta. ¿Creemos que Puigdemont va a declarar la independencia? Pues yo, mira, frente a lo que se está diciendo en esta mesa, sí creo que lo va a hacer. Sí creo que lo va a hacer porque no tiene vuelta atrás. Y el problema que hay es que, y lo ha dicho Verónica, si se convocan nuevas elecciones, corremos un riesgo, y es la crítica que yo hacía al principio a los políticos, a que no hemos sido capaces de solucionar esto con la política. Imagínense qué es lo que hay que decirles a los que nos están viendo, que se convocan nuevas elecciones ahora o dentro de 6 meses, y el resultado es mayoría absoluta de los que defienden la secesión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aplicarles el 155 otra vez? ¿O tendremos que darles una respuesta de un nuevo Estado, de un nuevo modelo? Pero es que, ¿por qué no ponemos nombres a las cosas? ¿Cuál es la nueva respuesta? Y Juan Ramón, no se me quede... ¿Más financiación y más autogobierno? Un Estado federal, una negociación por un nuevo modelo de Estado. Una negociación que se llenen a los partidos políticos las voces. A los tres de la esquina. Vamos a ver, yo creo que una negociación... A los tres de la esquina, Rubén, para responder a esta pregunta de lo que va a hacer Puigdemont, y Juan Ramón, que no se me quede nadie sin hablar, sin marcar sus posiciones, que no se me quede nadie. Rubén. No, vamos a hablar. El plan de los golpistas, el plan de los independentistas siempre ha sido el mismo. Es decir, es que precisamente por eso del diálogo, eso que no es así, es un cuento chino. Es decir, ha sido siempre el mismo. Su plan ha sido siempre la independencia, no dialogar. Han planteado el diálogo después de poner contra las cuerdas al Estado, saltándose la legalidad, saltándose el Estatuto de Autonomía, saltándose la Constitución. Es decir, y eso lo lleva advirtiendo Ciudadanos 11 años, es decir, no es de antes, de ayer. Y acerca de la declaración unilateral de independencia, yo lo siento, yo lo estuve escuchando en directo. Lo declaró la independencia, declaró la República Catalana, y 8 segundos después dijo, no, ahora vamos a dialogar. No, vamos a ver, es que no se va a retractar este camino que han emprendido, le tienen muy claro, porque su único objetivo es la independencia. Y si sale un nuevo Parlamento de unas nuevas elecciones, ese Parlamento tendrá que estar acogido a las normas con las cuales es elegido, es decir, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, ni más ni menos, porque esa es la manera, de la misma forma que el Parlamento de Cantabria lo tiene que hacer, y lo está, por cierto. ¿Por qué? Porque respetamos el marco en el cual, que nos da la legitimidad. Ese es el marco que nos da la legitimidad. Quizás aquí la duda, porque yo no sé qué encuestas veis, pero yo las encuestas que he visto dan precisamente que Junts pel Sí y la CUP pierde esa mayoría absoluta. Otra cosa ya es dónde ponemos a Podemos. Si le ponemos con los independentistas o le ponemos con los constitucionalistas. Y eso ya es lo que se tienen que matizar. Sí, perdón. Perfecto. Te voy a robar 5 segundos, porque lo que pasa aquí, y lo está dejando Rubén claro, es lo que ha dicho Arrimadas, que es que quieren gobernar Cataluña sin tener respaldo en las urnas, y ese es el problema de Ciudadanos. ¿Quieren la independencia con el 47% de las urnas? Con el 47% del voto la independencia. ¿El primer partido de la oposición? Pues el primer partido de la oposición creo que el respaldo tiene. Vamos. Hablamos todos, los oyentes, nos comprenden. Juan Ramón. Yo, en cuanto a las elecciones, pienso que hay partidos que solo están mirando su ventaja o su posible ventaja de van a ganar las elecciones, y es un error, y en este caso miro a Ciudadanos, que hay que tomarse su tiempo para establecer, para volver a poner todo en orden y conforme a la ley, que no lo está ahora. Por eso hablaba yo de procesar, porque hay que procesar a la gente. No puede ser que alguien que cogen robando una cartera le procesen, y alguien que hace algo tan grave como no le procesen. Déjame acabar. En cuanto a si va a proclamar la República o no, yo pienso que sí la ha proclamado, y no por los 8 segundos esos. Es que después salieron 70 y tantos diputados a firmarlo en un papel. Caramba, si eso no es proclamar una República Independiente, ¿qué es? ¿Que lo van a hacer o no? Bueno, esto, si no fuera tan grave, esto tiene pinta de vodevil, de sainete, de risa. Toda la intervención raya lo ridículo de los nacionalistas. El problema es que es muy grave.
y no es para tomarse la risa. No sé lo que va a hacer, es impredecible este señor. Víctor, ¿le veo muy serio? Sí, no, estoy escuchando, además, reflexionando sobre lo que está diciendo y estoy quedando asustado. O sea, yo también vi en directo aquello, dijo que había escuchado lo que había dicho las urnas, de esa especie de referéndum ilegal que quisieron participar y que nadie, no tuvo ningún tipo de respaldo, y que aún así suspendía lo que decían esas urnas. Eso es lo que dijo, 8 segundos después. Habló de la ley de transitoriedad. Si hay, y el cumplimiento de la ley de transitoriedad. Y se repite el resultado o mejora el independentismo, por lo menos en unas elecciones que también están recogidas en nuestra democracia, sería la expresión popular de esa ciudadanía, no iba a pasar, estoy convencido de que no iba a pasar, y por lo menos podríamos entrar a negociar con otra gente. También estoy convencido de que Puigdemont no volvería a ser el candidato de Junts pel Sí, o llámelo como quieras, porque es un partido ahora mismo está en descomposición. Sí. Está totalmente en descomposición, ni siquiera se iban a presentar con las mismas siglas. Pero hay una cosa muy importante, vamos a ver, cuando tú hablas o sea, el Partido Socialista habla de negociar, y a lo mejor es en lo que tú piensas, cuando hablas también de negociar un nuevo modelo territorial que corrija deficiencias, que miremos al futuro, que adaptemos... Yo creo que eso está bien, todo el mundo puede sentarse, hay una reforma, o sea, una comisión de reforma que se ha propuesto en el Congreso, pero esto está bien. Ahora, Verónica, no se puede negociar ante un desafío de este estilo. Es que las políticas de apaciguamiento de Hitler, vistas desde el buenismo, dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Es que hay gente que es insaciable, es que no se puede dialogar de igual a igual un Estado de Derecho con unos golpistas. Y lo que sería deseable es que vosotros acertarais a poneros en uno de los lados, no estar en el medio. Te voy a recordar, porque el discurso del Partido Popular también es muy así cuando queréis, te voy a recordar en uno de los momentos más importantes en una comunidad federal nuestra en Euskadi, cuando ETA estaba hablando de una huelga, o sea, de un paro de la violencia, te voy a hablar de que el entonces presidente del gobierno, Aznar, llegó a llamarles Ejército de Liberación Nacional. MDNV, pero bueno, fue un error. No fue un error. Pues sigamos cometiendo errores. De bajar tensiones y de intentar llegar a un acuerdo con una banda terrorista para que no se diera una situación como la que ahora estáis provocando en Cataluña. Pero es que se ven el problema de diálogo y no es de diálogo. Es de diálogo. ¿Cómo puedes rebajar tensiones con una banda terrorista y no estar dispuesto a rebajar tensiones con una comunidad autónoma? Con una comunidad autónoma no, con los dirigentes de una comunidad autónoma que sin tener la mayoría social en esa comunidad autónoma quieren imponer un modelo. Íñigo, reconózcanme que les estoy dando margen para la confrontación entre amigos política, pero a ver, sigamos con cuestiones de actualidad y les dejaré ese mismo margen. Pedro, un segundo, Pedro, pero poniendo otra pregunta encima de la mesa. Y podemos seguir, lo que le he dicho a Íñigo y a Verónica, podemos seguir debatiendo sobre cuestiones y mezclándolas lo que ustedes quieran, pero otra pregunta encima de la mesa. Si se aplica el 155, ¿ustedes prevén una explosión, permítamelo decir así, social en Cataluña? Yo confío que no, pero he de decir que ahí venía mi intervención, que era, creo que aquí estamos hablando y estamos poniendo nombres a lo que está ocurriendo y estamos hablando de partidos y estamos hablando de... no debemos olvidarnos que aquí estamos hablando de millones de ciudadanos de Cataluña, millones de ciudadanos que tienen unas ideas y otros otras, tan respetables dentro del marco constitucional, que es lo más importante, tanto las unas como las otras. Siempre y cuando, y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, yo creo que mi intervención ha empezado ahí, siempre y cuando el marco de legalidad y constitucionalidad se respete. ¿No? Pero no debemos poner el nombre de personas o de partidos. Hay que pensar que a esos 2 millones de personas, opinen lo que opinen, habrá que darles una respuesta. Y yo creo que esos 2 millones de personas esperan de los políticos una respuesta que lleva 10 años sin llegar, y una respuesta ante la cual, de producirse con la aplicación del 155, yo confío en la ciudadanía de Cataluña. Pero, cuidado, en esa ciudadanía, como en todas, no la mayoría, ni siquiera una minoría importante, pero sí una minoría que puede ser muy concreta, puede generar un conflicto que estalle y genere algo que yo creo que ninguno, ni ningún partido quiere que ocurra. Rubén, Víctor y luego Juan Ramón. Rubén. No, bien, vamos a ver. Es que aquí hay un problema de base y es que ha sido este gobierno
catalán, ha sido el señor Puigdemont, ha sido los independentistas los que han generado la ruptura de la sociedad, los que están partiendo la sociedad en dos, porque son ellos los que están señalando, porque son ellos los que hacen los carteles desde los ayuntamientos, donde meten a los concejales del Partido Popular, a los concejales de Ciudadanos, a los concejales del Partido Socialista y les señalan, y ponen con unas letras bien grandes, señalémosles, los que hacen scratches a la sede del Partido Popular, los que hacen scratches a la sede de Ciudadanos. Esos señores son, que quizás a lo mejor no te guste escucharlo, Verónica, pero es lo que está pasando. Habla con tus compañeros de Cataluña. Es que hasta el señor Coscubiela, que es un reconocido separatista, es decir, no es dudoso en esta cuestión, dijo, señores, así no. Eso es lo que está pasando. Y quien está provocando esa ruptura, quien está provocando esa fracción, es el gobierno catalán, que es el señor Puigdemont y su gobierno. Ellos son los que están gobernando o los que pretenden gobernar sin la legitimidad de las urnas, porque las urnas les dan una legitimidad en base a una constitución, en base a un estatuto de autonomía, no en base a declarar la independencia unilateralmente, ni a querer saltarse esas normas. Soberanía popular que se están saltando por los aires, que no es la interpretación que tú quieras hacer de ella, sino... Saludamos nuevamente a quienes nos están viendo en estos momentos a través de Facebook Live y el diario Cantabria.es. Víctor, Juan Ramón y luego Íñigo sobre este mismo tema. Se sigue dando la impresión de que el auge del nacionalismo ha sido ahora una explosión momentánea, en un momento concreto, y ha pasado. Pero es que esta evolución viene desde el 2006, volvemos a lo mismo. Esta evolución creciente del nacionalismo catalán, del independentismo catalán, viene desde el rechazo del Estatuto de Autonomía catalán. Y lo ha dicho antes Pedro Hernando, que además sabe bastante más que muchos estamos aquí sentados del tema constitucional, pudo ser una extralimitación del Tribunal Constitucional. Estaba votado en referéndum en Cataluña y aprobado por el pueblo y el Parlamento catalán. Estaba aprobado por el Congreso de los Diputados, por una mayoría. Y viene el Partido Popular recogiendo firmas incluso en la puerta de los colegios, para que luego se diga de cómo se adoctrina a los niños en Cataluña, el que planta esa denuncia en el Tribunal Constitucional para que se paralice. Y un texto que realmente no decía mucho más que lo que dice el andaluz, que está funcionando. Ese es el problema de todo esto. Esa es la evolución que nos lleva a la situación en la que estamos hoy, y de seguir actuando como están actuando, vamos a ir a más. Ramón. Yo sí creo que viene desde muy atrás, no desde el 2006, viene desde antes. Se lleva mucho tiempo utilizando los medios públicos, la enseñanza, los medios de comunicación públicos, para adoctrinar, y lo digo con todas las letras, para adoctrinar a una parte de la población de Cataluña, por lo menos hasta ahora. De todas formas, la pregunta era si pensamos que va a haber estallido de violencia o no. Yo creo que por desgracia algo sí va a haber, porque hay una minoría, como decía Pedro, hay una minoría muy radicalizada. Yo he escuchado mensajes de la CUP que no dejan mucho lugar al optimismo a ese respecto, en cuanto a ocupar determinados sitios, a provocar, yo creo que lo hemos visto todos en los medios nacionales, que no va a ser la mayoría, pero yo creo que sí va a haber minorías que van a provocar desórdenes. Ojalá me confíe. Yo, dos pinceladas. Es que para encontrar los orígenes de esto podemos remontarnos a la noche de los tiempos, porque, Víctor, no haces más que insistir en el tema del recurso al estatut, y te vuelvo a decir, si hubo un recurso al estatut es porque se aprobó primero un estatut. Por una decisión política de un señor que fue a Cataluña y les dijo a los de Esquerra Republicana Cataluña, Zapatero... No, la decisión política la toma el señor María Rajoy del Partido Popular, no señalamos tampoco. Decisión política de recurrir un estatuto que se aprueba cuando un señor como Zapatero se presenta en Cataluña, a ver, hablo. Sí. Cuando un señor como Zapatero se presenta en Cataluña y dice a los de Esquerra Republicana, aprobad lo que queráis, que yo en Madrid os lo apruebo. A lo mejor de aquella irresponsabilidad... ¿Gobernábamos solos en el Congreso de los Diputados? No, lo aprobasteis con Esquerra Republicana de Cataluña. Solo. O sea, el PSOE con Esquerra Republicana. El PNV y... o sea, que había más partidos. Todos los nacionalistas. Aprobaron todos los nacionalistas con Zapatero. Eso es. Pero hay una cosa distinta, Verónica. No, pero si yo no voy por ahí. Pero hay una cosa muy distinta. Una cosa es aprobar los presupuestos y otra cosa es un marco constitucional de convivencia. Quitarles el dinero a los candidatos para dárselo a los nacionalistas y luego... Tú eres de esa idea, de los de un nuevo marco con más financiación y más autogobierno. Luego hay que decir a los de aquí... Tenía dos cuestiones. Sí, eso. En cuanto a la posible estallido de violencia, yo creo que van a ser días y semanas difíciles, pero creo que puede que la respuesta social sea menor de la que algunos esperan, porque yo no creo que en Cataluña haya un sentimiento tan mayoritario a favor de la ruptura con España. Creo que se reduce mucho a la CUP, que es una minoría, que es la que ha marcado la pauta de todo, pero es una minoría. Verónica, y créanme que están teniendo, es mi percepción, un equilibrio total de lo que está hablando cada uno, créanme. No me van a convencer de lo contrario porque creo que es así, Verónica. La sociedad catalana lo que está demostrando, sean de un lado, sean del otro, es que se lo están tomando todo con una
con bastante calma, excepto determinadas personas que las minorías. Pero lo que está demostrando la sociedad catalana es que creen en la democracia, están reclamando lo que ellos entienden un derecho, están pidiéndole al Estado que les escuche y genera un nuevo marco, tanto unos como otros. Porque vuelvo a repetir, encuesta del país, que os lo dije en el pleno del Parlamento, hasta la mitad de los votantes de Ciudadanos y del PP en Cataluña quieren un referéndum. Hasta vuestros votantes en Cataluña entienden que esto pasa por un referéndum. Un referéndum, abrir un nuevo marco y decidir otra vez entre todas cómo queremos estar en el Estado. Entre todos. Pero ellos también. Pero vosotros os lleváis... Pero los demás igual también tenemos algo que decir. Desde que les denunciasteis en el Tribunal Constitucional. Lleváis no queriendo hablar con Cataluña desde entonces. Y eso es un error que cometéis. Y otro error es, por ejemplo, declaraciones como la de Pablo Casado diciendo que hay que ilegalizar a los partidos independentistas, que habría que tenerlo en cuenta. ¿Quién nos va a aprobar los presupuestos en el Estado si esto se hace? ¿Qué esperáis ganar? Porque esto yo ya no lo entiendo más allá. Este tipo de declaraciones de personas con unas responsabilidades orgánicas como la vuestra no son asumibles. No son asumibles, Íñigo, nadie puede decir esto, ni declaraciones como las de Madrid del otro día. Déme llamar gente. Y las amenazas tampoco valen. Ni amenaza del 155 a Castilla-La Mancha, al País Vasco y a Navarra. Así no se gobierna un Estado. Íñigo, así no se gobierna un Estado. A veces para el desencadenante de esa violencia a la que estamos refiriendo hace falta una chispa muy mínima para hacer esa mecha. No me vais a escuchar a mí decir que la mayoría de la población de la Comunidad Valenciana es fascista. Pero sin embargo, en una manifestación pacífica, un grupúsculo de fascistas la reventaron por actos violentos. ¿Qué puede pasar en Cataluña? Yo espero que no. Pero el problema de todo esto es que este conflicto está generando, por desgracia, un desencadenante de extremismos, en ambos sentidos, realmente peligroso. Y eso es lo que está viéndose en la sociedad, no solo en la catalana, también en Madrid ha pasado en la Comunidad Valenciana una manifestación pacífica y se está extendiendo un auge fascista, por desgracia en muchos casos, realmente peligroso. Volver a mirar siquiera un auge de este tipo de fuerzas debería hacernos preocuparnos a todos como sociedad. No ya mirando el tema catalán o cualquier otro tema, como sociedad. Bueno, Juan Ramón, que luego le quiero a Pedro plantear la siguiente pregunta. Rubén. No, sí, yo creo lo mismo. Es decir, aquí la fracción de la sociedad, bajo mi punto de vista, se produce por quien se salta las normas, por quien se salta la legalidad y por quien está azuzando que ocurra eso. Porque en el momento que damos o que consideramos que la legalidad y las leyes se pueden cumplir en base a si a mí me parecen justas o no me parecen justas, pues no, oiga, mire, la justicia no es mi criterio personal. Para eso hay un sistema judicial, para eso hay unos jueces y para eso está el sistema judicial, ¿no? Pero sí es cierto, a mí me cansa mucho tener que andar repitiendo permanentemente algo que es una obviedad, y es que si hemos llegado hasta aquí es porque se han cometido muchos errores en el pasado, también desde el Estado, es decir, tanto Partido Popular como Partido Socialista han dejado muy abandonado a Cataluña. Prueba de ello es que ahora mismo el que es la principal oposición a los nacionalistas es Ciudadanos, no son Partido Popular y Partido Socialista. Ahí les están castigando. Pero más allá de todo eso, cuando vuelvo a lo mismo, cuando volvemos a hablar de diálogo, hay que reinstaurar la legalidad, porque si no restauras esa legalidad, si no vuelves al marco de convivencia que tenemos todos, no hay nada que dialogar, porque estás queriendo dialogar con unos señores que te están preparando con la maza de, no, dialoga conmigo, pero la maza la tengo aquí preparada. Y después dialogar el qué, y voy muy rápido, Miguel, dialogar el qué, más competencias, más dinero, ¿qué queremos? Y a mí me gustaría que algunos se mojaran en eso, porque hablan de dialogar, pero ¿qué queremos entonces? ¿Volver a una España de españoles de primera y españoles de segunda, españoles de tercera? Eso desde Cantabria me parece una irresponsabilidad que hay un partido que defienda dar todavía más. No, hablemos, estoy de acuerdo, hablemos de financiación autonómica, hablemos de competencia del Estado, hablemos de todo eso, pero hagámoslo con igualdad de todos los españoles, no privilegiando a unos o a otros. Ramón, acabamos esta parte y una pregunta nueva que empezará Pedro. A mí me llama mucho la atención que digan que no está el Partido Popular como oposición en Cataluña. Está su marca blanca, que viene a ser lo mismo. Hablamos aquí de que quieren votar los ciudadanos de Cataluña. Claro que quieren votar. Todos queremos votar. La Constitución, las leyes marcan cómo se vota. ¿Que no nos gusta lo que dice la Constitución? Lo siento, no nos lo podemos saltar por las bravas porque si no cada uno va a hacer de su capa un sayo. Hay mecanismos para cambiar la Constitución, para cambiar las normas. Los cambiamos primero. Claro, pero hay que contar con toda España. No vale lo que digan 4 en una esquina. Ya, pero es que esto es así. Somos un país. No vale con lo que diga una minoría, que encima no son mayoría ni siquiera en su región autónoma. Y el que ellos quieran, yo también puedo querer un Ferrari, pero nadie va a venir a regalármele. Tendrán que votar para que tenga alguna validez de acuerdo a las normas y de acuerdo a las leyes. Pero también es un principio en democracia. A las minorías, no, a las minorías al menos hay que escucharlas. Se las ha escuchado.
Al menos hay que escuchar desde las discusiones. Con el Parlamento de Cataluña que no les pero en este caso Cataluña no es una minoría. Y a mí me ha hecho gracia me ha hecho mucha gracia que Ciudadanos diga que el mejor partido de oposición en Cataluña es Ciudadanos. Oye, en mensajes preelectorales, en campaña electoral, todos somos los mejores, con lo cual... Claro. Víctor, te voy a decir una cosa. Tienes un oído muy especial. No he dicho mejor, he dicho el mayoritario. Que es una cosa bastante diferente. Vamos a pasar. Estamos llegando al ecuador del programa, muy intenso, muy difícil. Son ustedes muchos y muy variados, nunca mejor dicho, o el mensaje muy variado. Pero yo creo que hasta ahora estamos teniendo un equilibrio en lo que es la palabra, que es importante para el club de prensa, que todos hablen, que todos opinen y se sienten satisfechos y libres, por supuesto, de lo que dicen aquí. Otra pregunta, y empezamos por Pedro encima de la mesa. Ya sé que ustedes en cada respuesta que han dado, y han hecho bien, han mezclado muchas cosas. Quizás esto que le voy a preguntar ya alguno lo ha dicho, pero ahora lo vamos a tratar monográficamente. Don Pedro, ¿el Gobierno central ha actuado bien desde el principio, ahora, en el tiempo que usted quiera, en los años, si quiere para atrás, ha actuado bien en la crisis catalana el Gobierno central? Bueno, yo creo que si hablamos desde el punto de vista político, aquí no vamos a hablar de jurídico, el Gobierno central no ha actuado correctamente. No ha actuado correctamente porque los tiempos cambian, porque el sistema autonómico requería ya hace tiempo de una relectura, pero a nadie le interesaba, a ninguno de los partidos mayoritarios le ha interesado cuando ha gobernado retocar el sistema autonómico. ¿A qué nos está abocando esto? A nacionalismos centralistas también. A mí el gran riesgo como cántabro que estoy viendo a la crisis catalana, aparte del desmembramiento del Estado, que es un riesgo real que hay que transmitírselo a los ciudadanos, es que a mí me está dando un miedo de vuelta a la centralidad. Estoy volviendo a ver crítica al sistema autonómico y hay que decirle... el nacionalismo español. Sí. El nacionalismo centralista, no, el español soy yo, como todos los que estamos en esta mesa. No, ¿qué nacionalismo español? Yo soy cántabro español. No, digo el nacionalismo centralista, el nacionalismo que quiere acabar con las comunidades autónomas. Y a eso hay que decirle a los ciudadanos que los 40 años que ha vivido España, de crecimiento, de mejora, entre otras cosas, ha sido gracias al sistema autonómico, gracias a las autonomías, gracias a Extremadura, a Castilla-La Mancha, a Castilla-León, a Cantabria, a La Rioja, esos sitios tan pequeños que son comunidades autónomas y han hecho crecer a España. Ahora mismo estamos ante el riesgo de que eso se acabe sin alternativa, volver al centralismo del régimen anterior, y eso a mí como cántabro me da mucho miedo, y ahí garantizo que nos vamos a ver en las calles si hace falta. Íñigo, lo ha hecho bien el gobierno. No te pongas tan tremendo, Pedro, que nadie ha hablado de tocar nada de esto, no hay que salir a la calle. ¿Ya habéis amenazado 3 comunidades más? ¿Cómo que no? No, mira, Verónica... ¿El respaldo electoral, Íñigo? Vamos, y luego tú, Verónica, Íñigo. No, vamos a ver, digo, Verónica, es que el problema que veo yo en Podemos es que no sabéis dónde estáis en este tema, o no sabéis dónde os ponéis. No, es que los únicos que sabéis de España sois vosotros. No, pero sois mira... los únicos españoles, Íñigo. Ese es el problema. Mira, ningún diputado del Partido Popular ha hecho en el Parlamento de Cataluña lo que ha hecho una diputada de Podemos, que fue cuando pusieron... No, yo lo que hizo los de tu partido, ahí no te he visto nombrarla, que pusieron una bandera de Cataluña y una bandera de España y se levantó y retiró la de España, la tiró al suelo y la pisoteó. Una diputada de Podemos de Cataluña, si no sabéis lo que tenéis allí, si ese es el problema que tenéis independentistas dentro de Podemos, pero contarlo aquí también, contarlo aquí también, que este paripé de hacer el hada colao en todo, que no se sabe dónde se pone uno, es porque tenéis una composición en el tema de Cataluña que no se sabe dónde viene cada uno. Entonces es un gran problema. Entonces, eso es muy bien, lo que tengáis vosotros es vuestro problema. La respuesta que tiene que dar el Estado a un desafío como este tiene que ser clara. La que dice el Partido Popular es, con todos los errores que haya cometido el Estado a lo largo de 40 años y tal, lo cierto es que el modelo autonómico ha funcionado, defendámosle, y la respuesta del Partido Popular es a quienes vienen a derribar el modelo autonómico y el modelo constitucional. Ojo, con el 47% de los votos, que es que no tienen ni el 51%, con el 47% de los votos en Cataluña, ni el 51%, digo, vienen a derribar el modelo autonómico y a derribar la Constitución. Pues la respuesta tiene que ser el 155%, es lo que queremos nosotros. Me gustaría que, además de decir todo lo que hacemos mal los demás, dijeras tú, ¿cuál es la solución que da Podemos? Más allá de quitar las banderas de España, tirarlas al suelo y pisotearlas, como hacen los diputados de Podemos. Obviamente, nosotros tenemos una heterogeneidad dentro del partido, pero no gobernamos. Lo grave es lo que tenéis vosotros dentro. Y no me refiero solamente a esa
horda de fascistas que se están demostrando. Vuelvo a repetirte, tú me remites a mi diputada en Cataluña, yo te remito a tu responsable de comunicación diciendo que hay que ilegalizar opciones políticas como hacía Franco, como hacían los fascistas. Como hay en Alemania, por ejemplo, que los nazis están ilegalizados. Claro, pero es que este tipo, luego vamos a hablar también de eso si queréis, porque este tipo de actitudes por parte del Estado también tienen que ver con aglutinar y impedir que salga un partido fascista para seguir teniéndolos dentro de vuestra ala. Porque estos movimientos hacia la extrema derecha que está dando el Partido Popular, hacia la no democracia, hacia el centralismo, hacia el totalitarismo, tienen que ver con eso, tienen que ver que estáis viendo que en el resto de estados de Europa está surgiendo el fascismo y vosotros queréis seguir teniéndolos debajo de la ala. Yo no quiero que lo haya en España. Y además ahora les permitís hablar y les hacéis portavoces del partido. Esa es la diferencia. Y lo grave es que nosotros no gobernamos, y sí, tendré compañeros con los que disiento, pero lo grave es que esos fascistas están en tu gobierno. Esa es la diferencia, Íñigo. Esa es la diferencia. Que Me lo grave gustaría es que oír tu respuesta al desafío catalán. ¿En qué consistiría? Mi respuesta es tener un Estado lo suficientemente sensato para entender que hay muchas sensibilidades dentro del Estado español. Muchas. Está la de Cántabra, que mayoritariamente somos españoles y cántabros, pero hay otras que se sienten más en un lado. Y lo que tenemos que hacer es sentarnos con ellos y decirles no que os vamos a llevar a la policía que os dé palos, no que os vamos a tirar un estatut que vuestra soberanía ha decidido que tenía que ser esa, la vuestra y la española, porque fue aprobado en el Congreso. Hay que decirles, vamos a sentarnos hasta llegar a un acuerdo que nos satisfaga a los dos, porque queremos que sigáis siendo españoles. Esa es la única opción y esa es la que no estáis dispuestos a llevar a cabo. ¿Parece posible con esta gente? No lo habéis intentado, Íñigo. No queréis intentarlo, porque el ala fascista se os va a otro partido. Señora, Ese es el O sea, que la culpa la tiene el PP, no Puigdemont. Verónica, por por supuesto, favor, eso lo hemos dicho muchas Verónica, veces. por favor, míreme, Discúlpame. ha quedado absolutamente claro, incluso con un poco más de tiempo de lo que estamos dando a cada uno. Víctor, luego Rubén y Bueno, Juan Ramón. la pregunta originalmente si si los errores se han cometido por parte de las dos partes, yo consideraría ingenuo que nadie dijera que obviamente tanto en el gobierno español como en la Generalitat no se han cometido errores, obviamente se han cometido. Ahora bien, recuerdo que el Partido Socialista, siendo ya Alfredo Pérez Rubalcaba secretario general de nuestro partido, ya propuso la reforma de la Constitución hace casi una década. Y ahora parece ser la solución a este conflicto. Hace casi una década. Perdimos las elecciones y el Partido Popular, obviamente, que ya estaba en contra de aquella reforma, abandonó el proyecto. Ahora parece ser la solución. Comparto una de las partes que ha citado Verónica, el tema de cómo están surgiendo determinados líderes del Partido Popular en otras partes de España reclamando la aplicación del 155 en sus comunidades autónomas. Y ahí también voy a enlazar con lo que dice Pedro Hernando. Es muy triste que esté surgiendo un movimiento centrípeto, que esté intentando arrastrar las comunidades autónomas otra vez a un gobierno centralista, y ha ocurrido con la delegación de gobierno en Castilla-La Mancha, ha ocurrido con el líder del Partido Popular en el País Vasco y con el líder del Partido Popular en Navarra. Pero es más, también hice los deberes, como os dije, vi la no proclamación de independencia de Cataluña, vi el pleno que se desarrolló después y vi a Xavier Albiol diciendo que en democracia cabían todos, cabía cualquier discurso. Sin embargo, antes de que Pablo Casado dijera lo de prohibir ciertos partidos políticos, Xavier Albiol se desmarcó diciendo que había que prohibir directamente los programas de los partidos independentistas. Ahí parece que chirriaba. No sé si el discurso que tenía preparado para la declaración de independencia, que tanto Xavier Albiol como Inés Arrimadas hicieron en ese pleno, aunque no tuvieron cintura ninguna para corregir su postura una vez que no se había declarado la independencia, o estaba mintiendo de cara a un electorado un poco más radical, que también se corresponde con muchas de las declaraciones que ha hecho Xavier Albiol en su carrera electoral, más específico y que quizás no sea tan moderado como pretende ser el Partido Popular. Qué difícil es equilibrar con ustedes, Rubén, pero le prometo, Juan Ramón, que aunque sean menos diputados, no van a tener en esto menos tiempo que los demás. No se preocupe, don Miguel, que está haciendo un esfuerzo maravilloso y titánico totalmente. No se lo ponemos fácil. Yo, antes de nada, yo espero sinceramente que el señor Casal escuchara el pleno y las intervenciones mejor de lo que está escuchando hoy las palabras de los demás. En cualquier caso, yo de todas maneras me comprometo a escribir mis próximas palabras y pasárselas para que esta vez escuche atentamente lo que digo, porque espero que sea un problema de oído y no de semántica. En cualquiera de los casos, lo he comentado antes, es decir, problemas ha habido o errores ha habido desde el principio prácticamente por parte de todas las partes, ¿no? Hay que recordar que el Molto Honorable negoció presupuestos y básicamente gobernaba este país de la mano de diferentes gobiernos. Es decir, y
ahora hemos visto lo que hacía y cuál fue su recorrido. Por tanto, esto se ha ido alimentando, evidentemente, se ha ido cediendo en una serie de cosas, se ha ido olvidando por parte de los partidos mayoritarios Cataluña, por eso digo que a día de hoy el partido mayoritario de la oposición, esos son números, el que más diputados tiene de la oposición es Ciudadanos, y eso será por algo, será por alguna cuestión. Yo estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que lo que no podemos volver es a un Estado centralista. Las comunidades autónomas han sido muy importantes para el desarrollo de este país y es cierto que nos tenemos que sentar a ver cómo lo enarbolamos ahora. Vuelvo otra vez a incidir en el tema de la financiación autonómica, que es importantísimo y para Cantabria más que nadie, bueno, o al menos igual. Pero no debemos perder una palabra que es clave, que es la solidaridad, que es en la que se fundamenta el Estado de las autonomías. Y precisamente por eso lo de negociar el qué. Vamos a sentarnos con ellos en privado y a decirles, no, sí, a ustedes les damos todo esto, y luego el resto que arre, que es lo que acaba de proponer Verónica. Es decir, volver a esa España de clase primera, que es Cataluña, y luego los cántabros, esos ya que nos busquemos la vida. ¿Qué es eso lo que proponen? Igual debes escuchar tú también. Bueno, yo creo que lo que estamos hablando aquí es qué pensamos si lo han hecho bien o mal el gobierno. Yo ya lo he comentado antes, no creo que lo haya hecho precisamente bien ninguno de los gobiernos, pero yo creo que lo importante es cómo lo van a hacer ahora. O sea, vamos a dejar de mirar con el retrovisor y vamos a mirar hacia adelante. Y ahí habrá que ayudar a que lo hagan bien. Ahora, lo que no puede ser, yo lo siento y entramos otra vez, es a diálogo antes de hacer cumplir la ley. Primero se cumple la ley, trabajamos según las normas, nos dejamos en paz de prisas, ya sabemos que los socios del gobierno tienen mucha prisa por ir a elecciones, y hacemos cumplir la ley. Sin ley no hay Estado de Derecho, sin ley no hay democracia sin que se cumplan las leyes. Y eso solo puede interesarlo a partidos que quieren reventar la democracia. Da igual que sea extrema derecha o extrema izquierda. Que cuidado, se les oye a todos. Aquí solo se habla de extrema derecha, pero hay extrema izquierda también, y todos quieren reventar la ley. Y yo creo que eso es lo que no debemos permitir. No vamos a movernos de la ley, vamos a hacer cumplir la ley. Por eso me da tanto miedo lo que pase ahora con el 155. ¿Cómo se aplique? Claro que es complicado aplicarle, muy complicado. Claro que después hay que sentarse y replantearse muchas cosas, claro, pero después, Pedro, después. Ahora vamos a ordenar el asunto, que ahora mismo es una autonomía sin gobierno, es un descontrol absoluto lo que hay. También yo creo que tiene que haber tres pasos. Si no dan marcha atrás los que han planteado este desafío, si no dan marcha atrás de aquí a 2 días, hay que aplicar el 155, que será complicado, pero hay que hacerlo. Yo creo que tiene que prevalecer un poco la unidad de quienes estamos en la defensa de la Constitución española. Yo creo que tiene que ir por ahí. El 155, ¿para qué? Para restituir la legalidad en Cataluña. A partir de ahí yo creo que también que no tiene que haber tantas prisas en convocar esas elecciones, que no creo que la madre del cordero sea si se hace en 5 meses o en 7. Habrá que hacerlo cuando estemos en condiciones de hacerlo y recuperarlo. Y luego, las conversaciones para reformar la Constitución y reacomodar un poco la estructura territorial del Estado tiene que ser de todo el país, no solo de Cataluña. Y ahí está el modelo alemán. El modelo alemán es que todos los Länders tienen las mismas competencias, todos. Y entonces eso funciona. Y Alemania también tiene 155. Un modelo federal, vale. Sí, pero federal, no federal asimétrico ni nada de esto. No es federal asimétrico del PSOE. No, pero quiero decir que de eso se puede hablar, pero sin esa tensión. Es decir, tú tendrás que hablar con el sosiego que corresponde a un tema de esto y hablarlo entre todos los partidos, también los nacionalistas catalanes y de otros tipos, pero hablarlo con sosiego y con un poco con una vocación general. Eso se tiene que hacer. Y le iba a preguntar a usted, y usted ya lo ha sacado. Sí, y yo no creo, que estaba diciendo, yo no creo que haya que ilegalizar ningún partido, aunque sean nacionalistas, no lo creo, pero no sé tampoco qué ha dicho este hombre, yo no lo creo, pero también digo que a la gente hay que hacer respetar la ley. La ley tiene que respetarse, porque digo, el ejemplo alemán de otro tipo, en Alemania los partidos nazis están prohibidos, y a lo mejor fue una buena, y aquí a lo mejor fue una buena, o banderas republicanas como tú, Verónica, es lo mismo, son inconstitucionales, son lo mismo. Es lo mismo un régimen salido de las urnas que una... Hay un régimen constitucional con una bandera. Un segundo, porque ya nos ha abierto Íñigo lo que es la siguiente pregunta, y la ha respondido ya, pero iba a preguntar además a usted de inicio del grupo, sobre lo que hay que hacer a partir de ahora cuando supongamos que esto se sosiega. Víctor,
hablar, como ha dicho Íñigo, de reformar la Constitución serenamente, se habla de un Estado federal, Íñigo ha sacado lo de... Pero hablar sin una pistola encima de la mesa, claro, hablar tranquilamente. Víctor, ¿qué es lo que hay que hacer? Futuricemos un poco qué es lo que hay que hacer, porque creo que lo decía Pedro, han sido 40 años muy buenos, pero parece que hasta aquí hemos llegado, ¿no? A partir de ahora, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos decirle a los cántabros, en este caso, de cuál es la España que nos toca vivir a partir de, pongamos, el 2020? Sí, no, está claro que la reforma constitucional es una cosa que tiene que estar encima de la mesa y que es una necesidad imperiosa para nuestra sociedad. No digo una constitución nueva, digo una reforma de la que ya hay. En los casi 40 años que tiene la Constitución solo se ha reformado para incluir tratados europeos, Bueno, 135. para el 135 de dudoso memoria y para suprimir aquella especie de ley sálica que todavía tenemos en cuanto a la herencia de la monarquía. Para nada más, en 40 años. Es obvio que se ha quedado un poco aquilosada, que no responde a las necesidades de la sociedad del 2017 y que toca hacer ese cambio. Pero había otra cuestión que también ha salido, que es cómo entendemos o qué entendemos por dar marcha atrás de la Generalitat o del gobierno de la Generalitat. En mi opinión, si la Generalitat convoca elecciones, ya está dando marcha atrás. Otra cosa es que queramos aplastarles. Y eso no es dar marcha atrás, es querer llegar a vencedores y vencidos. Pero yo creo que estoy siendo más muy moderado en mis tiempos. Están dando estoy siendo calladito, están dando ustedes muchos titulares, están sacando ustedes muchas cuestiones. Yo sí que creo que aquí voy a volver otra vez a ser absolutamente sincero en el planteamiento. Mire, hay que decirles a los ciudadanos que mi temor es un temor fundado, el temor del centralismo es un temor fundado, porque no me creo la reforma de la Constitución. No me la creo en el sentido... La Constitución española solo puede evolucionar hacia el Estado federal. Y ahora mismo hay partidos que no están de acuerdo con un Estado federal en España. Y la reforma de la Constitución, en eso sí te doy toda la razón, Íñigo, es una reforma de todos. De todos. Es una reforma de todos, en la que todos tenemos que estar de acuerdo. Y en la que todos tenemos que aprender algo que el Partido Popular no nos ha enseñado durante todos estos años, que es que dos monólogos no son un diálogo. Que sentarse a negociar es sentarse a ceder. Que el ejemplo del 78 lo dieron el Partido Comunista, lo dio el Partido Socialista, lo dio también Alianza Popular en determinadas cuestiones, cediendo en cuestiones fundamentales, en algunos tan fundamentales como la República o la monarquía, o en cuestiones como el aborto o el divorcio, que eran fundamentales para los partidos de derechas y de izquierdas. A día de hoy no hay políticos ni partidos con voluntad de llegar a un acuerdo para un nuevo Estado español. No lo hay. Y los ciudadanos tienen que saberlo y tienen que asumirlo. Y tenemos que exigir a nuestros políticos que avancen en esa línea. Y si no, nos estamos jugando Cantabria, nos estamos jugando Castilla y León, nos estamos jugando Rioja, nos estamos jugando España. Y ese es el mensaje que hay que transmitir. Que Cataluña no es solo Cataluña. Cataluña es España. Sí. Verónica. Es que, por supuesto que hay que reformar la Constitución, pero no solamente por el tema de Cataluña, porque a todos los que venís reivindicando la Constitución, y me gustaría recordaros el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, un montón de derechos que también aparecen en la Constitución, pero que no habéis aplicado ningún tipo de medida. Es más, y otros que no aparecen. Es que ni siquiera se cumplen. Es que ni siquiera se cumplen y eso nos importa, y ahí no aplicáis medidas, ya no hacéis nada. No sé. Vamos a hablar de que necesitamos una nueva Constitución y necesitamos un nuevo pacto social. Necesitamos garantizar nuestro estado de bienestar. Y eso pasa por no seguir atacando a las pensiones. Eso pasa por garantizar el derecho a la vivienda. Y pasa también por conseguir un marco territorial que nos permita estar todos cómodos. Necesitamos un nuevo modelo, porque a partir del 15M vimos que había una ruptura generacional lógica después de 40 años, después además de un proceso de la transición que se hizo lo mejor que se pudo y salió bien en su momento, pero que no dejaba de ser una salida democrática a una situación en la que cualquiera hubiera estado dispuesto a negociar. Salíamos de una dictadura. Eso ha dado respuesta durante mucho tiempo. Tenemos que encontrar un texto garantista para las necesidades y para las personas que viven en la Cantabria de hoy, y en la España de hoy, y en todas las comunidades autónomas de hoy. Necesitamos una Constitución que sea también mía, porque yo necesitamos reformarla o derribarla, que es lo que tenemos, de qué tenemos, porque es lo que defendís vosotros. Hablamos. No, si es de reformarla se puede hablar, claro. Bueno, pero ¿por qué vosotros tenéis que marcar dónde está el límite? O sea, ¿por qué siempre el Partido Popular nos dice, mira, esta es la línea y de aquí no os podéis pasar? Y todas las ciudadanas de España, en igualdad de representación en el Parlamento, cada uno con la nuestra, los que tenemos derecho a decir, tú no puedes marcarme el límite porque eres además un gobierno en minoría,
tú no me puedes marcar el límite, vamos a decidir entre todas dónde está el límite, porque es el punto al que tenemos que Podemos llegar. siempre ha hablado de derribar el régimen del 78. De derribar el régimen del 78 es de lo que lleváis hablando 5 años. De superar. Entonces es un planteamiento. Estamos en los 5 últimos minutos que los voy a aprovechar para dar entrada a Rubén y a Juan Ramón, pero además ya respondiendo para acabar con Íñigo, Pedro y Víctor, con la última pregunta. Conteste Rubén a esto que estábamos hablando y electoralmente, previsibles elecciones nacionales, ¿quién va a pagar, si me lo permiten coloquialmente, quién va a pagar este pato? ¿Quién va a pagarlo para bien o quién va a pagarlo para mal? Bueno, sobre la reforma constitucional. Yo aquí me fijo en constituciones bastante más antiguas que la nuestra, como puede ser la de Estados Unidos, y no se entendería la Constitución de Estados Unidos, y fíjense que estamos hablando de la Constitución de Estados Unidos, que es como el gran sumum para ello, ¿no? Sin embargo, no se puede entender sin las enmiendas, sin la evolución lógica de una Constitución a medida que va evolucionando también la sociedad. Yo creo que eso también queda muy claro que lo demanda nuestra propia sociedad, lo demanda nuestro propio sistema, que a veces no ha encajado bien esas competencias cedidas, que iban acompañadas a veces de financiación que luego al final no se daba. Es decir, todas esas cuestiones hay que solucionarlas y eso se tiene que hacer en el marco del diálogo, en el marco de la negociación, y teniendo en cuenta que hay una cosa fundamental, que eso luego a algunos se les olvida, que todas estas cosas se cambian y la legitimidad está en las mayorías. Y a veces, por más que a mí yo esté convencido de una cuestión, si no tengo la mayoría para cambiarlo, no lo puedo cambiar. Eso demuestra primero que somos una democracia. El artículo 155 es un recurso de la Constitución, como también lo es su reforma. Como digo, precisamente por eso estamos en una democracia, que luego hay algunos que enseguida salen por la calle de medio diciendo que esto es dudoso. No, lo es. Y en cuanto a las elecciones, eso lo veremos cuando llegue el momento. Yo no tengo tan claro que vaya a haber elecciones en breve. Dependerá también de si tenemos presupuestos generales del Estado o no. Y dependerá también de si los partidos con responsabilidad de Estado aprovechan, en vez de lanzársela a que decidan los nacionalistas y tengan ellos el poder, decidan asumir su responsabilidad de Estado e intentar, como ha hecho Ciudadanos, pues conseguir cuestiones que son importantes para nosotros y para todos los ciudadanos en esos presupuestos generales del Estado. Bueno, en primer lugar... Juan Ramón. Da igual, hay confianza. Se ha hablado aquí de la Constitución americana. Fíjate, conforme a lo que decía Verónica, que ella no ha votado la española. En Estados Unidos tiene muchos más años, no ha votado nadie que está vivo. Se ha enmendado todas las veces que haya habido que enmendarla. A mí es que eso que haya que tirarlo al cubo de la basura algo porque yo no estaba... Soy partidario de modificar. No, os he escuchado en otras ocasiones. Hoy te escucho y hoy has dicho algo diferente a lo que tu partido viene diciendo en otras ocasiones. Ha hablado Víctor de la conveniencia de que si Puigdemont convoca elecciones, primero que sería dar marcha atrás. Depende cómo las convoque. Depende si declara que son constituyentes, si declara... No, vamos a ver, no se trata del Parlamento normales. Bien. Oye, yo a ti te he respetado todo el rato, Verónica, por favor. Ahí Nos quedan 4 minutos. En el momento en que las convoquen, bueno, se puede asumir que las convocan, yo creo que es un error, pero espero que eso no suponga para que haya una especie de amnistía generalizada para todos los delitos que ha habido. Porque entonces sí que lo que estamos dando es carta de naturaleza a que mañana suceda en otros sitios y cada vez más lejos y veremos a ver dónde va a parar el asunto, ¿no? En cuanto a reformar la Constitución... Elecciones, previsión de elecciones. Pues es que eso no hay quien lo prevea. Yo estoy acostumbrado a ver las encuestas y a ver cómo fallan todas como pólvora mojada. Entonces yo, cuando lleguen, lo veré. Víctor, 1 minuto, Íñigo 1 minuto, Pedro 1 minuto y terminamos con Verónica. Pues hablar de unas posibles elecciones cuando todavía no está en el horizonte que se vayan a convocar, podemos hablar de cuáles son los resultados que están dando las encuestas que están realizando, pero como realizador de encuestas que soy, te podría decir que si no hay ninguna cita electoral en el horizonte, la gente puede decir que va a votar A y luego acabar votando B, con lo cual el reflejo que se diga hoy no tiene nada que ver o parecerse muy poco a lo que puede ser un resultado electoral cierto. Íñigo. Bueno, a mí me gustaría que quienes están tomando las decisiones ahora, llevando las negociaciones, alcanzando los acuerdos para aplicar este artículo, si es que hay que aplicarlo finalmente, que no piensen en elecciones, que piensen un poco en el futuro del país a medio plazo y a largo plazo y que el tema electoral no sea lo que determine las posiciones de unos y otros. Creo que esto es mucho más serio y creo que aquí lo que está en juego es el modelo de convivencia
entre los catalanes por un lado y entre todos los españoles junto con los catalanes por otro. Yo creo que en eso tenemos que pensar, en salvar la legalidad, en salvar la Constitución, y si hay que hablar de reformar aspectos de la Constitución, pues la Constitución contempla sus propios procedimientos y de todo se podrá hablar, pero con sosiego, no cuando un gobierno autónomo te está desafiando con un chantaje de este estilo que es o me haces caso o rompo la baraja y proclamo la independencia. Yo comparto con Íñigo que la cuestión catalana no va a ser la que determine las elecciones. Creo que si hubiera unas elecciones serían otras las razones. Sería la razón de que no se ha conseguido aprobar el presupuesto en los criterios que tiene el Partido Popular. Y eso es lo que es triste para la ciudadanía, ¿no? Que verdaderamente cuestiones muy importantes como es la cuestión territorial no lo determinen, que cuestiones muy importantes como es la financiación irregular de los partidos políticos determinada por la Fiscalía y que en otros países de los que estamos hablando, como Estados Unidos, como Alemania, de los que se nos ha llenado la boca durante esta hubiese supuesto la caída de un gobierno, pues en España no pasa nada. Y en España pues nos da un poco lo mismo que la Fiscalía diga que se ganaron elecciones con una financiación irregular. Sin embargo, sí que creo que el Cataluña no va a ser determinante y que si hay elecciones, que creo que no las va a haber, será por una cuestión que no nada tiene que ver con ello. Verónica, y cierra usted. No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro, pero además hay otra cuestión. Es cierto lo que ha dicho Víctor también, de que obviamente las encuestas se mueven mucho y hasta pocos días antes de las elecciones no tienes realmente datos que definan un poco la realidad que se va a dar, ¿no? Pero también es cierto que a mí me preocupa mucho que el Partido Popular esté pensando en que quitarle la autonomía a Cataluña no implica hacer elecciones. Claro, implica que el Partido Popular gobierne sin legitimidad de las urnas durante todo el tiempo que le dé la gana en Cataluña, diciendo no, lo importante no es que decidáis, lo importante no es vuestro derecho a votar. Lo importante es la democracia, Verónica. Lo importante es que yo, aunque no creáis en ella, lo importante es la democracia. Legitimidad. Eso es, de todo lo bonito que has desarrollado el discurso, la parte que a mí me preocupa y la parte que debería preocuparnos a todos los españoles y españolas en este momento. ¿Durante cuánto tiempo va a querer gobernar Rajoy Cataluña sin respaldo electoral? Esa es una de las buenas preguntas. ¿O durante cuánto tiempo Inés Arrimadas va a seguir diciendo que, como ella es la líder de una supuesta oposición que ella misma se marca, tiene el derecho a ser la presidenta de una comunidad? El partido mayoritario después del gobierno, vamos, eso se suele llamar oposición toda la vida. Seguir dialogando. Hemos llegado ya al final del programa, muy intenso, creo que muy interesante también. Han estado ustedes a la altura que yo creo que los ciudadanos esperaban para dar una respuesta desde Cantabria a lo que está pasando con Cataluña y, como dice un compañero periodista, el insomnio democrático que tenemos ahora muchísimos españoles y españolas pues con todo esto que está ocurriendo y esperando cómo se va a dilucidar en esta misma semana y un fin, esperemos que bueno. Ha sido, Íñigo, todo un placer. ¿Has estado a gusto? Sí. ¿Pedro? Sí, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Víctor. A vosotros. Verónica. Que esto sea un ejemplo y que esto se haga de verdad negociando. Muy bien. ¿Y Rubén? Un placer. Creo que han hablado ustedes todos, se han sentido todos a gusto, hablando todos a gusto. Juan Ramón. Sí. Para acabar. Señoras y señores, un programa más de Club de Prensa a través de Facebook Live, el Diario Cantabria. Ha sido un placer, muchas respuestas para un tema que va a pasar con Cataluña absolutamente interesante. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.